agujero único, o agujero base también se llama, es que el agujero toma la posición H. Y al revés, posición de eje único o eje base es que el eje toma posición H. Un agujero único, aquí está más o menos, algunos ejemplos también, que los decía, esto siempre entonces holgura, indeterminado y apriete en cualquiera de los sistemas, ya sea agujero base o eje base. Aquí hay algunos ajustes recomendados, ¿no? Dice para agujero único, las posiciones que podría haber, H8 u 8, X8, dice prensado duro. Por ejemplo, si es eje base, entonces la posición es H. Entonces, H8, X8, fíjense, es prensado duro, montaje con prensa. No necesita ni siquiera una chaveta. Ejemplo, dice coronas de bronce, ruedas. H7S6 también prensado. R prensado. N muy forzado, montaje a martillo. K6 forzado, montaje a martillo. J forzado ligero, indeterminado. H deslizante con lubricación, muy deslizante. HG6 ya es giratorio sin fuego apreciable. F7 es con poco fuego. Entonces ya es. Y aquí está para diferentes, te dan algunas ideas de más o menos cómo debiera ser, ¿no? Cojinetes corrientes, ejes, etc. Rodamientos de bolas. Un J6, dice KC6, forzados rodamientos de bolas. Forzado montaje martillo, forzado ligera, montaje con mazo. En esto de los rodamientos, hay un principio que no está en los textos ni en los libros, pero que lo aprendí en el curso de especialización que hice en España. Y lo que el principio es el siguiente, en la cuestión de los rodamientos. Esto es para que se acuerden, ¿no? Para que... Vamos a buscar un rodamiento. Vamos a ver este. Copiar. Bueno, este eje tiene que ir montado ahí, ¿no? Montado con el rodamiento. Ahora bien, el principio dice así. No es exactamente lo que les voy a decir en todos los casos, porque en los catálogos ya te dicen más o menos qué ajuste debes tener, pero si no tuvieras eso, el criterio de ajuste entre el anillo interior, entre el eje y el anillo interior y el anillo interior y el anillo exterior, pongamos que aquí tenemos ahora la mierda.
Eso va a ser el eje. Tiene que estar montado sobre el anillo interior y este anillo interior tiene que encajar aquí en el agujero, ¿no? ¿Está claro? Entonces, el principio dice lo siguiente. No puede ser, o sea, no está bien, no es correcto que el anillo interior y el anillo exterior estén aprietos. Es decir, que este esté aprieto aquí y que este esté aprieto aquí. ¿Por qué? Porque con la temperatura los aceros se dilatan térmicamente. Es decir, cuando está empezando a funcionar, y esto subirá a los 80, 70 grados centígrados, que va a ser desde, digamos, desde 20 grados, va a ir aumentando. Entonces, al aumentar, se va a dilatar tanto el eje como el rodamiento. Entonces, si en esta dilatación esto entra aprieto aquí, esto está aprieto aquí, no tiene dónde dilatarse el anillo interior, no tiene dónde crecer. Y el eje también se va a dilatar. Y como está aprieto aquí, tampoco tiene dónde crecer el eje. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es, va a presionar a los elementos que están rodantes aquí, porque el anillo interior lo va a apretar y el anillo exterior lo va a apretar y el anillo interior también lo va a apretar. ¿Se entendió? ¿Se entiende, Inge? Entonces la vida útil del rodamiento va a disminuir. Ahora, tampoco pueden ser holgados los dos, porque si este está holgado y además este está holgado, es probable que el rodamiento se gire en este hueco. El anillo exterior puede girarse en este hueco. Y eso no está bien, ¿no? Porque el anillo interior tiene que estar fijo y el anillo exterior tiene que estar fijo y el anillo interior tiene que girar conjuntamente el eje. ¿De acuerdo? Entonces, si ambos están holgados, es la peor situación, porque puede girar, puede ser que se gire el anillo exterior acá y ya no funciona como rodamiento. ¿Se entendió? Bien, entonces, uno tiene que ser holgado y otro tiene que ser aprieto. Normalmente, o sea, no, lo que es correcto es que si el eje es el que está transmitiendo el movimiento, el eje es el que está girando, entonces el eje debe estar ligeramente holgado con el anillo interior. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el coeficiente de fricción aumenta con la velocidad. Entonces, al momento que empieza a girar aumenta el coeficiente de rozamiento y ese coeficiente de rozamiento hace que arrastre al anillo interior. ¿De acuerdo? ¿No? Arrastra el anillo interior y el anillo exterior debe estar aprieto para que no se gire. ¿Está claro? Y esto es en general. Estoy hablando de lo que es el concepto. Y cuando es el anillo exterior, es decir, el rodamiento el que gira y este está quieto, debe ser al revés. Este debe ser holgado y el interior debe ser aprieto. Por ejemplo, en un auto, si es transmisión delantera, entonces el eje delantero gira, ¿no? En las ruedas. Entonces, en las ruedas, el anillo interior debe ser ligeramente holgado y el anillo exterior debe ser aprieto, porque el eje es el que gira. Y en las ruedas traseras, el soporte donde están las llantas no gira, está quieto. El que gira es la llanta simplemente. Entonces, en ese caso, el que está girando es el anillo exterior.
Entonces el anillo exterior debe ser ligeramente holgado con el, con el alojamiento de la llanta, y este debe estar ligeramente aprieto con el eje. ¿Se entendió? Ahora, dependiendo de los rodamientos, a veces es ligeramente aprieto, pero ligeramente aprieto entre el anillo interior y el eje exterior siempre está aprieto cuando el eje gira. ¿De acuerdo? Para eso tienes que ver ya, dependiendo de los tipos de rodamientos, te dicen qué ajuste debe haber, pero siempre debe haber, entre un eje y un rodamiento, siempre debes colocar un ajuste, tanto entre el eje y el anillo interior y como el anillo exterior si es que vas a fabricar el agujero. Entonces el anillo exterior debe ser fijo. Entonces aquí, por ejemplo, ahora les he dicho que este ya viene con una posición H. Entonces tal vez en este caso sería, por ejemplo, acá para esta posición sería 50, no sé, ligeramente holgado, puede ser G6 barra H6. Es ligeramente holgado para este, por ejemplo, ¿no? Les he dicho que esto viene siempre con terminación H, entonces es agujero base. Y el eje debe terminar en 50 G6 de tal manera que sea ligeramente holgado, ¿no? Pero ustedes van a ver, esto es la teoría. Ya en la práctica, ustedes van a ver que esto es un J, por ejemplo, es un J6, o sea, ligeramente deslizante. Es un J. Pero algunos casos para los rodamientos cónicos, por ejemplo, es ligeramente aprieto, ¿no? Un K. Pero el concepto es este. Y para este de acá, para el joder. Y para este de acá será al revés. Este tiene que ser, por ejemplo, un P6, mayúscula, pero P6, joder, P6, y el agujero será H minúscula 6 o P7, ¿no? Entonces, esto va a ser ligeramente aprieto. Esto va a ser eje base porque el anillo exterior está haciendo de eje. ¿Se entendió? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Bien. Entonces, Dije, una pregunta. sí. Es algo que tal vez no me quedó claro. Por ejemplo, en las calidades tanto del eje como del agujero tienen que ser las mismas o pueden No, ser no, diferentes. son diferentes. De hecho, aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Fíjate que para el agujero, siempre el agujero es más difícil. Por eso es que la amplitud en los agujeros siempre es mayor que en los ejes. Por ejemplo, H7R6, ¿no? Aquí tiene mayor amplitud que en el 6. Este es calidad 7, es calidad 6. Aquí nos está mostrando un claro ejemplo de que es más difícil tornear agujeros que ejes. ¿Se entendió? Sí, y una pregunta más. Más o menos, ¿cómo podemos definir la calidad que vamos a usar Aquí o que más o es menos en necesaria? función de esto, en función de más o menos algunos criterios, algunos ejemplos. Es difícil que de principio, novatito, puedas ver. Tienes que más o menos buscar alguna bibliografía para ese tipo de montaje, más o menos, sabiendo que va a ser holgura, qué calidad debe ser, más o menos. ¿Sí? O sea, en general, para los acabados de torneado, tú puedes terminar incluso con 7, 8, calidad de 7, 8, hasta 6.
dependiendo también del diámetro. Para calidades más pequeñas, por rectificar, o sea, para calidades mayores, 5, 4, 3, 0, 1, ni qué decir. Pero esos son por procesos de rectificado. Por procesos de rectificado. Pero siempre dependiendo, esto es relativo, ¿no? Esto es relativo. Dependiendo del tamaño de la amplitud, no se olviden, también depende del diámetro nominal. Del diámetro nominal. ¿Se entendió? Sí. Aquí, por ejemplo, hay algunos, dice, ¿no? Agujero H6, ajuste de alta precisión. De alta precisión, por ejemplo, dice ajuste forzado N5. Ajuste de arrastre M5. Adherencia K5, entrada suave J5. Así. Ajustes, este es de gran precisión. Este es un ajuste fino, que puedes hacer más o menos con un torno o con una rectificadora de desbaste. Y aquí te dicen, ¿no? Más o menos, los ajustes que debes tener. Ajuste H8, ajuste corriente, que eso sí lo puedes hacer con torno. Un 11 también puedes hacer con torno. ¿No? Estos son con agujeros, sistema de agujero base y ese sistema de eje base. ¿Se entendió? Sí. Bueno, eso sería todo sobre ajustes dimensionales. ¿Quedó claro? ¿Les gustó? Sí, ingeniero. Qué bien. Bueno, vamos a ver ahora tolerancias superficiales. Dice, mediante las tolerancias dimensionales y geométricas, bueno, todavía se garantiza la intercambiabilidad de peso no de la superficie. ¿Qué son las tolerancias superficiales? Dice, en el acabado superficial de un elemento podemos tener rugosidades o ondulaciones. Rugosidades son causadas por huellas de las herramientas. En cambio, ondulaciones por desajustes en las máquinas, son curvas más grandes. La tolerancia superficial es la rugosidad, no es la ondulación, es la rugosidad máxima aceptable en la superficie de una pieza para que cumpla con eficiencia una función dada. Nuevamente, es la tolerancia, en este caso, como es superficial, es la rugosidad máxima. Nuevamente, esta rugosidad nunca debe ser ni más ni menos que la que se requiere. Y nuevamente estamos hablando, en este caso, ni siquiera de centésimas, de micras. Todavía en las tolerancias dimensionales, la magnitud de la tolerancia son centésimas, ¿no? Centésimas y micras, dependiendo reitero, del diámetro nominal. Pero estamos hablando más o menos centésimas para hacer de manera genérica comparativamente. Y la rugosidad es de micras, o sea, todavía es más pequeño. Entonces, cuando nosotros requerimos una tolerancia de micras, hay que colocar. Si no necesitas una tolerancia de micras en la rugosidad, no necesitas colocar. Por ejemplo, en una mesa, tú requieres que el acabado, que ese acabado tenga tolerancia de micras. En una mesa de madera. No, La superficie. No. Si tú pones así tolerancia de micras, ¿cómo vas a fabricar? No necesitas. Pero en nuestro émbolo, en nuestro cilindro, sí. Porque si el acabado del cilindro que teníamos es demasiado rugoso, lo va a hacer la fricción va a hacer que eso se desgaste rápidamente, desgaste a las anillas. Entonces ahí sí necesitas una tolerancia superficial. Todo elemento que está friccionándose el uno sobre el otro, necesitas una tolerancia superficial. ¿No? Entonces, a eso se refiere la rugosidad máxima aceptable, esta rugosidad.
máxima. Entonces, ¿cómo se mide? Ya sea en función de los valores de la rugosidad máxima en micras, 50 micras, por ejemplo, 25 micras, 12 micras, 6.3, 0,8 micras, o sea, ni siquiera una micra. Una micra es lo que he dicho, 1 milímetro dividido entre 1000. 0,405. Un N1 es 0,025 micras. Un N2 es 0,05. Un N3, es decir, se puede colocar en valores para la tolerancia superficial, o se puede colocar en letras. 0,025 es N1, 0,5 N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, 10, N11, N12. ¿De acuerdo? Y esto automáticamente nos da, estas tolerancias también tienen que ver directamente con los procesos de fabricación. Con un torno jamás vas a lograr un N1. Nunca. Ni siquiera con un rectificado. Ni siquiera. Este es un lapeado fino, lapeado vasto. Lapeado fino, lapeado vasto. Lapeado significa con trapos. Con trapos, son trapos que van lapeando. N1 y N2, entonces el lapeado. Entre N2 y N3 está el bruñido fino, bruñido que tiene que ver con pastas, ¿no? Con pastas que tienen virutas. Un N2, un N3 bruñido. Un N2 fino y un N3 bruñido. Para rectificado tienes N4 y N5. O sea, con piedras de rectificar, un rectificado fino es N4. N4 puedes hacer con un rectificado fino. Un N5 con un rectificado vasto. Un N6 con un torneado fino. Significa alta velocidad, avances pequeños. N6. Un N7 es torneado vasto. Para el fresado, N7 es fresado fino y N8 es fresado vasto. Fíjense, ahí nos damos cuenta de la precisión de las máquinas. Y un N8, N9 es cepillado. Y N10, N11 es con sierra, acabados groseros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se hace la simbología? La simbología es que se coloca sobre la superficie este símbolo, como una raíz cuadrada. Cuando esta raíz cuadrada está, como en este caso, cerrada acá, entonces se dice que esta superficie debe ser acabada por arranque de viruta, por un proceso de arranque de viruta que puede ser fresado, torneado, cepillado, rectificado. ¿De acuerdo? Arranque de viruta, rectificado también. Cuando esta raíz tiene una esfera al centro, significa no lo toques. A esta superficie no lo toques. Déjamelo así. No lo toques. Bueno, la simbología de cuando tenemos esto, en realidad esta es una simbología general. Cuando es por arranque de viruta, este es el más completo. Entonces, aquí está, este es más completo. Este es el más completo de todos. Entonces, en esta raíz, que debe tocar siempre a la superficie en la cual estás diciendo que debe tener ese acabado superficial, puede tener estas letras. No todas, pero al menos una, que sería esta. Al menos una. Esta significa la rugosidad máxima, que puede ser en números o puede ser en N, N1, N2, N3. ¿De acuerdo? Luego, el B es cuando tú dices que este proceso de arranque de viruta, tú obligatoriamente les dices que sea por fresado, por ejemplo. Puedes decir que sea fresado porque podría ser por fresado o por cepillado. Tú le dices no, fresado. Acá dices, si tú quieres que sea por fresado, tú tienes que decir que sea fresado.
Aquí la longitud de ese maquinado, a veces quieres, si es todo, no le pones nada, pero si dices una parte nomás, entonces lo dices tantos, una longitud básica, es decir, solamente esta longitud debe ser fresado con este N. Este D es la dirección de las estrías, porque tú podrías hacer, qué sé yo, podrías hacer así. Mucha miércoles. Tú podrías decir, por ejemplo, esto podría, no sé, una cosa podrías fresar algo así, 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 así. O tú podrías fresar así, 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 así. O tú puedes fresar así, 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 ¿no? O tú puedes fresar en cruz, algo así primero, luego algo así, algo así, algo así, algo así. Eso significa esto, cuando es necesario. Y este E es la sobremedida que tú debes dejar a una pieza antes del acabado final. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un cromado o un tratamiento o un templado. Cuando vamos a hacer un templado, por ejemplo, si tú esta pieza quieres terminar en 50H6, aquí está faltando insertar, en 50H6. Joder. En 50. Queremos terminar esta pieza, la de afuera, en 50H6. Pero, por ejemplo, queremos dejar cromado. Que debe terminar cromado, por ejemplo. Entonces tú le dices lo siguiente. ¿Sabes qué? Yo necesito que esto va a terminar en 50H6 cromado. O mejor vamos a colocar aquí, para que sea más fácil, templado. Insertar, aquí vamos a colocar templado. Es más fácil de entender. Templado. Templado. Vamos a decir que sea así, templado. Entonces, si nosotros terminaríamos esto en 50H6, es decir, lo tornearíamos directamente a 50H6, es decir, 50 sería entre 49.85 y 50.00. Cuando nosotros hagamos el templado, le vamos a meter al horno y esto, por el mismo proceso de templado, va a sufrir deformaciones, es decir, no va a quedar así totalmente cilíndrico, va a quedar medio ondulado, como una vela va a quedar. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Están ahí? Ya, va a quedar como una vela. Pero como ya le hemos dejado 50H6, ya no hay cómo corregirlo. Va a quedar nomás ya como una vela y esa pieza no sirve. Porque ya no hay más que sacar. ¿Qué cosa ya lo voy a sacar si ya lo he terminado así? Entonces, ¿qué se dice? No, se dice, ¿sabes qué? A esta pieza, déjamelo con una sobremedida de 0,3, es decir, déjamelo en 50.3 con un N6, por ejemplo, un N6 aquí, es decir, diríamos un N6, por ejemplo, vamos a decir, aquí, vamos a insertar, insertar un N6.
por ejemplo, digo, déjalo un torneado fino en 50.3. ¿Para qué? Para que después podamos templar. Después lo vamos a templar. Y una vez que templemos, recién vamos a rectificar y terminarlo en 50H6. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, jefe. Todos han entendido. Entonces, eso significa esto. Es decir, este valor de acá. ¿De acuerdo? Aquí estamos siendo clarito. Aquí, tornéame. Déjame esta pieza en 50.3. Luego hace el templado de toda la pieza y termina mediante un rectificado fino en 50H6. La pieza final va a tener un N4. ¿De acuerdo? Acotación, dice, los símbolos se colocan directamente sobre las superficies a las que se refieren en su prolongación, siempre. O toca el vértice de la raíz en la superficie, o a través de flechas, tú dices en qué piezas, en qué caras debe ser ese acabado. Ahora, siempre se debe acotar, y eso ustedes saben, de arriba a abajo, para leer de arriba a abajo, o de derecha a izquierda. Nunca ponerlo al revés, nunca ponerlo patas arriba. Por ejemplo, para esto, sacas una línea y haces así, aquí. Para esto, sacas una línea y dices así, nunca al revés. O como en este caso, también de izquierda a derecha, pero nunca de derecha a izquierda. Y tampoco aquí, nunca de abajo a arriba, siempre de arriba a abajo. Y eso es en todo, no solamente para esto, sino en todas las acotaciones. Bueno, algunos criterios también, ya cuando, por ejemplo, o sea, para no ensuciar tanto el dibujo, hay algunas normas que te dice, por ejemplo, si tú quieres que todas las superficies tengan un N6, entonces no necesitas colocar en cada cara. Directamente colocas aquí N6 en todas las caras. O como este, 1 N6, quiere decir toda la pieza N6. Y en este caso, por ejemplo, cuando tú quieres que todas las caras sean N6 menos estas dos, entonces dices N6 todas las caras menos esta y esta. Lo mismo, esta y esta es lo mismo. 1 N6 todas las caras menos estas. Menos esta y esta. ¿De acuerdo? O esto es lo mismo. 1 N6 menos N5, N4 que son estas y estas. ¿Se entendió? Lo que les decía, ¿no? Si tú quieres... no sé a qué se refiere. No deben ser mecanizadas según el símbolo del profesor general, llevar sus símbolos mecánicos. Esta norma no sé, no sé. Lo que no sé, no sé. Bueno, medidores, antes, ¿cómo se medía? Era por comparación. O sea, ¿cómo podías medir si, o sea, lo que te he dicho, ¿no? Lo que vas a colocar, fija siempre, si vas a colocar una tolerancia, siempre fíjate cómo vas a fabricar. Y si vas a fabricar, ¿cómo vas a medir? Entonces, para medir si la tolerancia que has puesto acá realmente ha sido cumplida, antes habían simplemente unos cilindros de comparación, que era una probeta lleno de cilindros, desde el N1 hasta el N, ¿cuánto es? N12.
hasta el N2. Desde el N1 hasta el N2, o sea, 12 probetas había aquí. Y lo que vos tenías que hacer es, si era N5, entonces agarrabas la probeta N5 y con tu dedito deslizabas y comparabas con el que has fabricado. Era muy subjetivo, ¿no? Muy subjetivo. Hoy ya no. Esto de hasta los años 50, así ha sido, 1950. De hecho, esto me han regalado en mi universidad para que me traiga aquí a Bolivia. Pero pesaba más de 40 kilos solamente esto. Era un montón de plata que tenía que pagar, era más caro que comprar aquí un rugosímetro. Esto ya no se usa, hoy están los museos. Hoy están estas, hay máquinas específicas, hay palpadores, hay diferentes palpadores, ¿no? Pero todos son de aguja que te grafican y te sacan la rugosidad máxima, la rugosidad mínima, la rugosidad relativa. Hay un montón de parámetros que te sacan, ¿no? Que te miden. Esto también nosotros tenemos en el PDTF. ¿Han usado esto en el PDTF? No, ingeniero. No, ingeniero, todavía no. Qué pena, en tecnología deberían usar. Por eso siempre les digo, te estamos sacando muy teóricos, muy teóricos. Este rugosímetro hay en el PDTF, ¿no? Aquí no sé qué cosas he hecho. Esto, chao. Esto, chao. Esto es eso. Bueno, hay otro rugosímetro palpador, hay diferentes piezas. Bueno, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, para nuestro eje, por ejemplo, en el eje con rodamiento, ejemplos, vamos a decir, insertar. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un eje, que va a estar así, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, insertar un engranaje. Aquí va a haber un engranaje. Joder. Insertar un engranaje. Supongamos que vamos a meterle ahí. Ahí tenemos el eje, aquí tenemos el engranaje. ¿Qué pasó? No sé qué ha pasado. La miércoles. Otra vez se desaparece. O sea, al fondo, ¿de dónde? Pues aquí hay otros. Ay, mío. A ver, veremos por aquí, tal vez haya. Si quiero enviar al fondo. A la mierda. Al fondo se va a dar atrás de todos. A ver cómo hago. Insertar, entonces haremos 2 cuadrados. Ahí un cuadrado y esto lo copiaremos aquí otro cuadrado. Es que si no es con ejemplos no van a aprender nunca, otra vez va a ser la teoría. Supongamos que ese va a ser el engranaje, ¿no? Y aquí va a ir los rodamientos.
Aquí va a ir un rodamiento, aquí va a ir otro rodamiento. O mejor un cojinete. Un cojinete. El cojinete es un cojinete de bronce, ¿no? Y aquí va a haber todavía una chaveta, un chavetero. Ahí. Un chavetero. Va a ir ahí. Y aquí va a ir un cojinete. Y en el cojinete hemos dicho que va a haber deslizamiento, ¿no? No va a ser rodamiento, sino va a ser un cojinete. Un cojinete. Vamos a ver, un cojinete. Un cojinete de bronce. Supongamos que tenemos este cojinete. Copiar imagen. Vamos a tener aquí este cojinete. No está mal dibujado, pero ¿qué hacer? Ahí más o menos, ¿no? Ahí sí te va a ir ese cojinete, al otro lado también. Entonces, evidentemente, el eje va a girar alrededor del cojinete, ¿no? ¿Está claro o no? ¿Aló? Hijas de no están. ¿Me he salido? No, mierda. Oye, está claro, está claro. Sí, sí, está claro. A ver, pues. Entonces, si va a haber deslizamiento entre el eje y el cojinete, ¿está bien que sea rugoso o no? No. 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 Entonces, en este caso, tendríamos que decirle a que aquí, no voy a dibujar, tendría que dibujar, insertar un dibujo. Aquí tendría que decirle insertar, por ejemplo, ¿qué tendría que decir aquí? Mínimo un N5 o un N6, ¿no? Mierda. Un N5 para garantizar de que evidentemente, hijo de su madre, mierda. Ahí será un N5, ¿no? O un N6. Para garantizar que evidentemente la fricción entre estos dos va a ser menor, o sea, debido a la fricción el desgaste tiene que ser menor. Si es muy rugoso, el desgaste va a ser mucho, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ingeniero. En cambio aquí, entre el engranaje y el eje, ¿va a girar? ¿Va a haber deslizamiento entre el engranaje y el eje? No. 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 Entonces, si no va a haber eso, necesito colocarle un N5 aquí. No se olviden que es costo, ¿no? Aquí necesito colocarle un N5 o no. No, ingeniero. No, puede ser un N6, N7. No pasa nada. Porque no se olvida, a ver, rectificar es más caro que tornear o no. Sí, es más caro. Por supuesto, tienes que primero tornear y luego rectificar, es mucho más caro. Entonces, ¿para qué le vas a poner aquí torneado, rectificado si no necesita? Está simplemente con un N7 o un N6, torneado fino. Pero aquí debe ser rectificado, porque va a haber fricción entre estos dos. Si fuera un rodamiento, tampoco, porque no va a haber fricción, no va a haber fricción entre el anillo interior y el anillo exterior, solamente un torneado fino. Pero cuando hay deslizamiento, ahí necesitamos tolerancias, colocar las tolerancias superficiales. Por ejemplo, entre un cilindro y su émbolo.
ahí tiene que ser cromado, ¿no? Primero, tiene que ser un rectificado fino, un rectificado, luego un cromado y después un lapeado. Entonces necesitamos ahí sí o sí colocarle. Pero hay piezas que no. Hay piezas que no. Por ejemplo, no sé, en una mesa, en una silla, en una estructura metálica, no puedes colocarle, no necesitas. En una plancha, ver una plancha de una estructura del soporte de una máquina, ¿cómo vas a colocar? ¿Vas a fresar? ¿Vas a tornear? Solamente es, fíjense, a través de arranques de viruta que se puede lograr esto, ¿no? Rectificados, lapeados, bruñidos, torneados, fresados. Si vas a hacer por un conformado, por soldado, por doblado, por cilindrado, ¿cómo vas a colocar? Y he visto así en los proyectos de grado, digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O al contrario, ejes con bujes de bronce donde no le ponen la tolerancia superficial. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, en la tolerancia superficial, todavía. La dimensional, sí, donde se debe. La tolerancia superficial, también, pero ya es menos frecuente, si quiere. Menos frecuente. Pero ya ahora que vamos a ver tolerancias geométricas, peor todavía. Las tolerancias geométricas hacen referencia a la forma geométrica. Es decir, hacen referencia a la forma geométrica. Dice, en principio solamente deberán aplicarse. Ahora, solamente deberán aplicarse en aquellos requerimientos importantes de funcionalidad o intercambiabilidad de mucha exigencia, ya que los costes y la dificultad de fabricación son mayores. La tolerancia geométrica controla la forma, posición o orientación de los elementos a los que se aplican pero no sus dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Hay unas tolerancias de forma y de posición. Es decir, la tolerancia geométrica tiene que ver a la tolerancia máxima o la desviación máxima entre una figura geométrica ideal y una figura geométrica real. Figuras geométricas. Y entonces hay tolerancia de forma y tolerancia de posición, más o menos parecido a las tolerancias dimensionales, que se acuerdan que había tolerancias y había ajustes. Aquí también es más o menos los de forma, que hace a la forma de una figura geométrica en una misma pieza, y a la posición es de una figura geométrica en relación a otra figura geométrica, pero en una misma pieza. Y ahí tenemos, por ejemplo, tolerancia de rectitud. Es decir, esto debe ser tan recto que una distancia de 0,05. ¿Qué quiere decir? Que la máxima desviación en esta rectitud, la ondulación máxima, debe ser de 0,05. ¿Cuándo se aplica? Yo, por ejemplo, esto nunca he visto. Nunca. Tolerancia de planicidad, lo mismo, debe ser tan plano, que si yo mido de aquí con un gramil, aquí, aquí, aquí y aquí, la desviación máxima en esta medida debe ser en 0,08. Y se coloca así, colocando una línea aquí, una punta ahí, se coloca aquí, planicidad en 0,08. Conicidad o redondez, también redondez. La tolerancia de que sea un redondo, no es conicidad, es de redondez, ¿no? Que sea tan redondo que si tú mides en todas las posiciones este redondo, en todas las posiciones, la máxima desviación debe ser en 0,1. Cilindricidad. Esto sí se utiliza, por ejemplo, en los cilindros hidráulicos, que son de larga longitud. Imagínate que este cilindro tiene que ser totalmente, o sea, el cilindro debe ser totalmente cilíndrico en toda la longitud. Si aquí decimos 50H6, por ejemplo, puede ser que aquí, cuando miras acá, realmente sea 50H6.
Pero es tan difícil hacer, especialmente de largas longitudes, que por ejemplo, si tú vas torneando, esto se puede ir haciendo un cono. Esto se puede hacer siendo un cono, por ejemplo, se puede ir haciendo así. Así. Se puede hacer así. Entonces, la tolerancia de cilindricidad te está diciendo, ¿sabes qué? Esto debe ser cilíndrico en toda la longitud, de tal manera que la máxima desviación entre las medidas, ya sea aquí, aquí, aquí o aquí, debe ser de 0,2. Pero no solamente, bueno, evidentemente es más difícil. Podría ser un huevo, que es difícil fabricar. Normalmente es la conicidad lo que pasa cuando estamos fabricando cilindros. Entonces, lo que te está diciendo es que debe ser máxima la diferencia de cilindricidad en todo lo largo debe ser menor que 0,2. ¿Se entendió? Sí, sí. En un cilindro, por ejemplo, es importante. En un eje normal, en un eje para un molino, ¿será importante la cilindricidad? Bueno, después vamos a ver enseguida las aplicaciones. Tolerancia de forma de una curva, no se usa mucho. Tolerancia de forma de una línea, de forma de una superficie. Estos ya ahora son de posición. Las de forma hacen referencia a una sola figura. Por ejemplo, aquí tiene varias figuras. Tiene esta, tiene esta, tiene esta, tiene esta, y tiene esta. Y tiene esta cara y tiene esta cara. ¿No? Entonces, cuando haces vos referencia de forma, solamente es a una figura geométrica. Cilindricidad, planicidad, esfericidad, linealidad. Cuando haces de posición, haces referencia de una superficie en relación a otra o de una figura geométrica en relación a otra. Dice de forma que la zona está limitada por dos superficies envolventes. Tolerancias de posición. Desviación máxima aceptable entre la posición relativa de dos figuras geométricas de una misma pieza. De dos, por ejemplo, decir, yo quiero que esto sea paralelo a esto. Entonces estás comparando dos superficies de una misma figura. Y entonces para eso se dice, esta va a ser mi referencia, colocas esto va a ser A. Por lo tanto, esta superficie debe ser paralelo a A en 0,1. ¿Qué quiere decir? Que si tú mides con, no sé, con un gramil basado en esto, la diferencia máxima, digamos, vas a medir aquí, 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 aquí. La diferencia máxima debe ser menor que 0,1. Muy pocas veces se utiliza. Esta es la perpendicularidad. Yo dije, por ejemplo, dices, esta superficie va a ser la B. Yo quiero que esta superficie de acá, este cilindro, sea perpendicular a esto en 0,01. Lo mismo, esta es perpendicularidad. Esta es angularidad. Esto es por tolerancia de posición del agujero en relación a la base. Esto es cilindricidad, es concentricidad. Esto sí se utiliza. Aquí estamos diciendo que el centro de rotación de este debe ser concéntrico con este en 0,01. De oscilación, bueno, no sé cómo se llama. Oscilación total, ni idea. Bueno, esas son las cosas. Ahora fíjense, y esto, digamos, le ponen nomás. Te he visto así tolerancia, por ejemplo. Supongamos que colocas esto en tu proyecto de grado, en tu diseño, en tu dibujo, en tu máquina. Agarras una pieza y le dices, este debe ser perpendicular a este en 0,05. ¿Cómo vas a fabricar? Con una tolerancia de 5 centésimas. De 5 centésimas en la perpendicular, es decir,
esto no puede ser ni así ni así. Esta distancia debe ser máximo 0,05. Bueno, le dices al operario va a decir, hijas de este ingeniero, no sé, ¿cómo voy a fabricar esto? Segundo, ¿cómo vas a medir? A ver, medí esto. Mi proyecto de grado allá fue hacer esto. No sé si hay por acá, si puede haber un cubo. No hay un cubo. Un cubo hay por acá, este cubo. Un cubo como este. Solo que insertar. Aquí había un agujero. Y aquí había otro agujero. Este era mi proyecto. Hacer un agujero aquí y hacer un agujero aquí pasante. Pero con esta perpendicularidad de 0,05. Entre estos dos agujeros. Fíjate, ¿cómo vas a hacer? Primero, tenías que rectificar estas piezas, pero a las centésimas, rectificados. Una vez que estaba rectificado, una vez que estaba en la fresadora, si tú, por ejemplo, de aquí, supongamos que este agujero esté acá, vamos a colocar esto más acá, un agujero, pegar. Supongamos que este más esté acá. Ahí. Perfora esto para que sea absolutamente vertical en relación a las caras. ¿Cómo vas a perforar? Si tú perforas con una broca, se te va a venir aquí. Por más cuidado que tengas, se te va a venir así. Y no, a ver, ya no va a ser perpendicular esto con este, imposible. ¿Qué mierda vas a hacer? Si haces con una perforación, y además aquí te damos una tolerancia en medidas, en dimensionales. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Primero, hacer que todas estas caras, porque era un cubo, estén con la tolerancia dimensional respectiva y que debían estar todas rectificadas para que en la mesa pueda apoyarse muy bien. Una vez hecho eso, lo que hemos hecho es con una broquita delgadita, poquito a poco, con un avance casi nada, apenas hemos tratado de ser lo más vertical posible. De ahí otra broquita un poquito más ancha. Y de ahí, ya más o menos cuando era 10 milímetros, y de ahí hemos tenido que hacer primero con un fresolín de 9.7, 9.8. De ahí una piedra de rectificar, lamiendo así, pero con una base apenas así. Y después hemos dicho, ya he entregado, he terminado, le he dicho, bueno, profe, ya está, al final del semestre, aquí está, les informo, mi hoja de proceso, he hecho así, así, así. Bueno, iremos a medir. ¿Cómo vas a medir? Me han metido a un cuarto, a un búnker, era un cuarto que estaba a 20 grados centígrados, era un búnker donde nadie entraba, donde había una máquina que se llama medidor de coordenadas. No sé si habrá acá, vamos a ver, que costaba $70,000 solo la máquina. De coordenadas, no es medidor de tolerancias geométricas en el espacio. Tolerancias geométricas, imagen.
son máquinas. Maqui. Este es. Aquí pones la pieza y de aquí pasa, saca unos rayos ultravioleta y pasa aquí y de aquí lanza igual rayos ultravioleta que acá y te sale cuánto de perpendicularidad tenía tu pieza. Por supuesto que me tiraba, ¿no? Por supuesto que me tiraba. Entonces, ¿qué va? Ahí en Bolivia, imposible, imposible. Entonces, que tú coloques en Bolivia tolerancias geométricas, las winflas, pues, estás fuera de la realidad, fuera de foco, no tienes idea. Eso significa que no tienes idea de tolerancias geométricas. Lo máximo que puedes hacer es tolerancia de concentricidad. ¿Cómo se hace la tolerancia de concentricidad? Por ejemplo, un torno quieres que sea concéntrico esto con esto con esto y con esto. Entonces ahí te está diciendo ya la forma que tienes que fabricar. Te está diciendo, ¿sabes qué? Para que si tú haces concéntrico, primero agarras de aquí en el plato, haces esta parte, luego la das la vuelta y haces esta parte, ya no fue imposible, no va a ser concéntrico nunca. Si le das concentricidad, le estás diciendo ya que, ¿sabes qué? Tienes que ir entre puntos. Entre puntos, primero haces un desbaste, una vez que haces desbaste, colocas entre un punto aquí y el contrapunto acá en el torno, y ahí torneas todo de una sola vez, para que todos estén concéntricos, este con este y con este y con este. Si no, no lo vas a lograr. ¿Y cómo mides después que evidentemente esté así? Nuevamente se coloca entre puntos aquí, aquí, y aquí se coloca un reloj palpador que tiene una agujita. De esos reloj tipo cronómetros, se llama un reloj palpador, y aquí se coloca ahí. Entonces, lo que se hace es, se va haciendo girar, y se pone ahí se pone la agujita aquí y aquí, ¿no? Aquí y aquí, y ves si la agujita cuánto se ha movido, y ahí más o menos puedes medir. Entonces, todavía podrías darte modos de medir concentricidad, pero paralelismo, perpendicularidad, angularidad, como estos otros cosas, como estos de angularidad, de planicidad, imposible. Esto, ¿qué vas a medir? No tienes, no hay forma. Entonces, tolerancias geométricas casi nunca vas a usar en Bolivia. Tal vez alguna vez, excepcionalmente. ¿Dónde se utiliza eso? Por ejemplo, en todo lo que son fabricación de válvulas de neumáticas, válvulas de hidráulicas. Ahí he visto que utilizan esto. Bien, esto sería todo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien, ¿alguna pregunta? No. Bueno, muchas gracias. Entonces quedamos ahí. Ingeniero, disculpe, una preguntita. ¿Sigue admitiendo proyectos? Sí, mañana, hemos dicho los viernes.